Y pasamos a la tercera parte de esta mesa, que es la postura, la posición de lo que son los colegios médicos, de estas organizaciones en las que se trata, ¿no?, todo lo que tiene que ver con esta cuestión, pues también desde primera mano. En concreto aquí va a intervenir Mercedes Martínez Pérez, que es abogada del Colegio de Médicos de Barcelona, que forma parte del Observatorio de la Pseudociencia de la Organización Médico Colegial y que pues, participa activamente, ¿no?, en procedimientos de responsabilidad disciplinaria en torno a este sector. Y como decía, es muy importante eso, clarificar, ¿no?, pues la información, la formación y todo lo que tiene que ver a este respecto, porque en el caso que comentaba antes, el caso de la ozonoterapia, ¿no?, se discute si tiene o no evidencia científica. Hay centros en mi zona, ¿no?, de residencia que están autorizados, que están ahí, que están a lo mejor autorizados para otra cosa, pero que prestan esas terapias y que incluso los que las prestan tienen incluso la condición de catedráticos por universidades privadas o tiene un marchamo, ¿no?, de calidad o de excelencia que hace que por los usuarios entiendan que están avaladas y que cumplen con todos los parámetros a este respecto. Otra cosa es que luego las tengan o no las tengan, y por eso en la información a este respecto y el desligar cuándo estamos ante un caso y cuándo ante otro es fundamental. Por si más, tiene la palabra. Pues Matías, muchas gracias primero de todo a la organización, especialmente a Dani Labios, por haberme invitado a participar en esta mesa. Sobre las terapias alternativas, y como hablamos de intrusismo, yo le dejo a la comunidad científica la determinación de qué terapias son o no son y tienen o no tienen la eficacia para poder ser indicadas o aplicadas en los tratamientos. Venimos hablando durante toda la sesión de las terapias alternativas, de la medicina alternativa, de la medicina convencional, que es de alguna manera como la conocemos todos, como la llamamos o la identificamos. Pero yo lo que me gustaría decir es que en medicina solo hay una. La medicina es la medicina. La medicina alternativa pues, no existe, es la medicina, y las terapias alternativas son procedimientos, son teorías, son terapias, algunas de ellas pues que sí, identificadas y que se pueden indicar con cierta eficacia como complementarias, pero nunca como alternativa. O sea, la medicina se basa en el método científico y en todo caso tenemos que hablar de alternativas terapéuticas indicadas para las patologías de los pacientes. Pero insisto, la medicina es una que se basa en el método científico, en el rigor, en la determinación de cuáles son los procedimientos o los tratamientos que deberán indicarse a las patologías de sus pacientes. No es un tema de la elección por parte del paciente, un tema de la información de qué tratamientos la comunidad científica ha consensuado como válidos. Para definir este mundo de la pseudoterapia, de la pseudociencia, de qué son los pseudoterapeutas o los pseudocientíficos, se basa nuestro querido Google, también el doctor Google, que es el más visitado y consultado de los médicos, encuentras una multitud de definiciones, algunas de ellas muy interesantes. Pero yo les traigo una cita de un gran pensador y un filósofo de Hans Jonas, que en su obra El principio de la responsabilidad empieza hablando sobre, y dice, este acongojado homenaje al acongojante poder del hombre habla de su violenta y violadora invasión del orden cósmico, de la temeraria irrupción del inagotable ingenio humano en los diversos campos de la naturaleza. Y me hace pensar que muchas veces, ¿cómo definiría a estos personajes que abusan de esa desesperación del paciente? Pues como temerarios, irresponsables, que muchas veces sin conocimiento y otras siendo médicos y teniendo conocimiento, simplemente usan su ingenio para aprovecharse de esa desesperación y ofrecen una serie de terapias, una serie de teorías, una serie de procedimientos que en nada les sirven al paciente, más allá que a lo mejor incluso en perjudicarle y en no permitirle seguir los procedimientos o los tratamientos que son indicados. Por eso me parece como que los define de una manera, a muchos de ellos, no a todos, pero de una manera bastante clara. Porque es que la medicina es ciencia
Y lo que no se basa en el método científico no es ciencia y por lo tanto es literatura. Y la literatura pues, puede ser entretenida pero no cura, no sirve para curar. Y solo la utilizan para eso, para el abuso de esa situación, de ese estado de vulnerabilidad y desesperación en que se encuentran los pacientes, generalmente oncológicos, que es una de las patologías que pues, mayor preocupación y mayor desesperación genera por los pronósticos que tiene. Pero hay otras muchas en las que vemos que están actuando. En el autismo, pues afecta a los niños y ahí tenemos a padres desesperados que pretenden curarlo y dicen que es un error el considerar que si la alergia, bueno, no soy prohibito eso, yo no soy una entendida, solo sé que la Agencia Española de Medicamento ha prohibido su uso como tal por el grave riesgo que supone para la salud. Entonces me parece, insisto, temerario el seguir indicándolos, tanto si tienes conocimientos como si no los tienes, indicar estos tratamientos y abusar de esa situación respecto de estas personas tan débiles. Pero vamos a hablar del intrusismo, y claro, en el intrusismo, el delito de intrusismo se refiere a quien ejerce actos propios de una profesión sin tener el título para poder ejercerla, sin tener el correspondiente título académico y por tanto el reconocimiento que le otorga el Estado con ese título que se sobreentiende que le da esos conocimientos para poder abordar la profesión que sea. Pero fíjense en la pena. La pena es una pena de multa, aquel que no tiene el título y que puede ejercer cualquier profesión, porque es verdad que mediante esto es un fraude, el fraude existe en todas las profesiones, pero el legislador simplemente establece en su segundo párrafo una gradación al tipo penal y pasa de la multa a la pena de prisión cuando el culpable, cuando la persona que se hace pasar y realiza esos actos propios de esa profesión, se atribuye públicamente la calidad de profesional que está fingiendo ser, y además si lo hace en un local abierto al público en el que anuncia pues, la prestación de los servicios propios de esa profesión. Pero simplemente no distingue más allá, o sea, cualquier profesión que simule ejercer pues tiene el mismo castigo. Y creo que aquí el legislador sí que debería de pensar un poco más, sobre todo en aquellos aspectos en los que la profesión que estás simulando ejercer, para la que no tienes el conocimiento, no tienes el título, ver en qué ámbito está incidiendo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, y con todo el debido respeto que se merecen todas las profesiones, no es lo mismo simular ser economista que médico que abogado. Estás en el caso de hacerte pasar por médico, estás afectando a un derecho fundamental que es la salud y que puedes crear un gran conflicto. Por lo tanto, creo que la respuesta frente a esa actuación debería ser mucho más contundente y no tratarse de la misma forma que se tratan el resto de profesiones, aunque se merezcan todas ellas el mismo respeto. El titular del bien protegido es el Estado. Protege, pues, es decir, solamente aquellas personas, el título, ¿no? Es el que tiene la competencia para otorgarlo, y el que se va a tenerlo y hace esas acciones, pues el titular del bien jurídico será el Estado. Un ofensivo ofende a quien simula ser médico, está pues, ofendiendo al perjudicado, a aquella persona que se le está lesionando el derecho a tener un servicio como corresponde, una asistencia de calidad técnica como correspondería. La corporación profesional es otro de los considerados por la jurisprudencia como ofendido, porque la conducta del intruso obviamente le afecta y además supone un desprestigio para toda la profesión, y también la sociedad, ¿no? En su interés de que pues, todas las personas que están ejerciendo las profesiones pues, sean idóneas y hayan tenido el debido reconocimiento. ¿Y cuál es la actividad típica? Pues una parte positiva, que es realizar el acto, y una negativa es hacerlo sin tener el título que te habilita para realizarlo. Entonces, en los casos de los médicos decimos, ¿cuáles serían los actos propios? Pues hacerme pasar por médico y hacer aquello que haría un médico en un proceso asistencial, ¿no? La anamnesis, la exploración del paciente, el reconocimiento, hacer un diagnóstico, un pronóstico y la indicación de terapias o de tratamientos. En estos casos hay
en la jurisprudencia condenas por delito de intrusismo que realmente son las redundantes, ¿no? Explicaba la doctora el tema del péndulo, pero es que una persona que se hizo pasar por médico y que también con una especie de péndulo o algo así, ¿no? También pasaba por encima del cuerpo de los pacientes. A partir de ahí él determinaba un poco cuáles eran las enfermedades que tenía, les indicaba a todos ellos que tenían que extraerse todas sus piezas dentales y a continuación les daba toda una serie de brebajes y de tratamientos y de productos y demás por los que cobraban cantidades pues, que oscilaban entre los 600 900 euros por tratamiento, con cantidades que al final cada uno de los pacientes llegó a gastarse pues, entre 12 y 20.000 euros, ¿no? Y sabiendo que no servía para nada, él no tenía ningún tipo de titulación. Y como hay infinidad de casos en los que se aprovechan vendiendo este tipo de productos para sencillamente obtener un beneficio económico sin preocuparles en absoluto, de manera temeraria y responsable, cuál va a ser el fin de aquella persona. Muchas de las supuestos en los que hay las condenas por delito de intrusismo, cuando se han hecho en el ámbito de estas medicinas alternativas, que incluso la propia jurisprudencia del Supremo la refiere así, una de las alegaciones dice que como esto es una medicina alternativa, ¿no? Y en principio no está regulado, porque ese es otro de los problemas, no hay ninguna regulación, pues yo no he cometido el delito de intrusismo, ¿no? En la mayoría de los supuestos, obviamente, este argumento decae, pero es cierto que el Tribunal Supremo en su doctrina ha venido diciendo y hace referencia a lo de sentencias antiguas que se siguen recogiendo en sentencias de audiencias provinciales y condenas recientes del año 2018, pero que las que primero fijan esta doctrina, hablamos de la sentencia del 22 de enero de 2002 o 23 de marzo de 2005, en la que efectivamente, refiriéndose, por ejemplo, al ejercicio, a lo que es la práctica de la acupuntura, de la medicina naturista o de cualquier otro tipo de estas terapias que en tanto que se encuentran en ese mundo de la regulación y no se sabe quién debe ni quién no debe, ni qué conocimientos tienes que tener. Es igual hacer un curso de 2 horas que hacer un curso de 2 semanas, que estar un año estudiando terapias naturales, que tú puedes abrir tu centro y te puedes dedicar a vender lo que quieras. En esos casos, claro, el Tribunal Supremo dice, pues sí, efectivamente, es que no son especialidades médicas. Cuando hablamos de la medicina, ¿no? Dice la medicina antroposófica, la medicina homeopática, es que no es una especialidad. Las especialidades son las que tienen reconocidas el Ministerio. Dice, tanto que esto no es una especialidad ni una disciplina, ni se estudia ni nada, el hecho de que usted actúe y haga acupuntura, y claro, la acupuntura tenemos infinidad de centros que bajo el amparo de la medicina china, tradicional china, abren y hacen acupuntura. A mí me resulta complicado entender y se me hace difícil, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar la acupuntura sin que previamente hayas hecho un proceso? Pero bueno, podría ser que en algunos supuestos fuera exclusivamente así, a pesar de que es verdad que tiene cierta evidencia reconocida en estos momentos, no para todos, sino para lo que la tiene como además tratamiento complementario, pues en esos casos la doctrina especial, como no es necesario el título y usted no lo hace, pues esto no es delito de intrusismo, salvo que para indicar esa terapia o aplicar esa terapia usted haya seguido un proceso pues que sea el propio del diagnóstico, de las exploraciones o que haya indicado ese tratamiento para esa patología. En ese caso sí que usted lo está haciendo como médico y por lo tanto ahí sí que estará usted cometiendo el delito de intrusismo. Pero cuando estamos en este campo, hablamos del intrusismo, que es muy fácil, pero también hay dos grupos, o sea, porque luego me referiré a qué pasa cuando lo hace un médico, que las terapias, este tipo de terapias, también se aplican por médicos, desgraciadamente. Pero estas actuaciones no solamente son constituidas de delito de intrusismo, pueden ser delito de estafa, delitos contra la salud pública y delito de lesiones. Cuando les contaba que al mandar a extraer las piezas dentales, obviamente esa persona fue condenada por el intrusismo, por la estafa, por el delito contra la salud pública y solo por lesiones. El delito de estafa, cuando entra en concurso con el delito de intrusismo, pues la jurisprudencia lo ha, digamos que, considerado en unas ocasiones que sí que podía darse y en otras que no. Básicamente ha entendido que son los casos menos, pero existen, de delitos de intrusismo en el ámbito de las pseudociencias, que casi todos van acompañados del delito de estafa, porque generalmente en el delito de intrusismo lo que se entiende es que obviamente el hecho de cobrar esa visita pues está incluida como en el acto que estás realizando y que es en la retribución del acto intruso y que por lo tanto no hay propiamente estafa.
La estafa sí que ha sido condenada y sí que se ha considerado en los supuestos en los que, además, ¿no?, la persona ha aprovechado para después ir vendiendo más productos, más tratamientos, hasta conseguir cantidades que las personas que acuden a estos centros a practicarse estas terapias, pues pagan cantidades indecentes, finalmente, ¿no? Y en estos casos, en los que además de esa remuneración propia hay otros pagos añadidos que forman parte de ese engaño, entonces ha acabado siendo condenado por un delito de estafa. Y no nos olvidemos del delito contra la salud pública, muy claro, en la mayoría de los casos, en muchos casos, se están dando productos que pueden ser nocivos. En otros casos son inocuos, porque generalmente suelen jugar pues, con la vitamina C, que puede ser que no pase nada, o puede ser que te cause algún tipo de fallo, pero algunos de ellos son inocuos. Cuando ha sido así, no ha causado ningún daño, en la mayoría de las ocasiones, pues lo que acaba diciendo nosotros es, vale, es verdad, a usted le han engañado, le han dado un tratamiento que no tocaba, esto es un intrusismo, esto es tal, pero no se produce propiamente un delito contra la salud pública, porque pues, bueno, ni era nocivo, ni causaba estragos, ni le ha causado un gran perjuicio. Pero hay una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo en la que se dice que la puesta en peligro de la salud, porque refiriéndose al artículo 362 del Código Penal, que es la elaboración de un medicamento, la elaboración de un producto que luego pueda generar un perjuicio, y en aquel caso, que este caso es una sentencia en la que finalmente se absuelve del delito de intrusismo porque quien practicó toda la actuación que llevó a cabo, había más de 120 perjudicados, era un médico que después de haber sido inhabilitado por el Colegio de Médicos de Castellón, continuó actuando igualmente, inventó porque él creía que, bueno, creo que hay otra manera alternativa, hay una manera posible de curar el cáncer, que no son obviamente todos los tratamientos que ha consensuado la comunidad científica, que deben estar absolutamente equivocada después de haber seguido procedimientos rigurosos, y él se inventa un tratamiento con un producto que es a base de urea y otro compuesto, que intenta, porque luego muchas veces lo que le acaban diciendo es, bueno, claro, es que como hay aquí, ¿no?, las conspiraciones, las farmacéuticas, que no quieren dejarnos entrar a que podemos demostrar que nuestro tratamiento sí que es válido y es eficaz, este doctor intentó solicitar a la agencia un ensayo clínico para poder aplicar este tratamiento, este producto. Y la agencia le dijo, pues muy bien, pues presente usted la documentación, porque no me está usted presentando toda la documentación necesaria, como cuáles son los riesgos farmacológicos, si hay algún farmacólogo que esté controlando este ensayo, es decir, todos aquellos requisitos que faltaban y nunca los cumplimentó. Pues porque sencillamente ya sabía que no podía cumplimentarlos porque no cumplían ninguno de los requisitos. No obstante, los aplicaba, los indicaba, y a los pacientes que ya estaban recibiendo tratamiento con quimioterapia, les hacía abandonar ese tratamiento diciéndoles que no era el indicado y que el que les estaba dando realmente sí que curaba el cáncer, y aquellos que acudían a él, porque es verdad que estamos hablando del ingenio, ¿no?, y el ingenio de este doctor lo que le llevó es a convertirse en el asesor de la Sociedad Española de Enfermos de Cáncer, con lo cual allí consiguió su centro de captación para que todos los enfermos acudiesen a él. Los que recibían tratamiento te los quitaba y los que no lo recibían, pues él se los vendía. Pues en cantidades, pues así, que oscilaban también, estamos hablando de entre 20 y 30.000 euros por paciente, y él iba cobrando, y esas personas, pues obviamente iban teniendo un final que probablemente la patología les habría llevado, pero probablemente pudieran haber tenido alguna oportunidad, ¿no? Y en este caso se consideró que ahí también existía el delito contra la salud pública por ese riesgo, claro, riesgo en el que había puesto a los pacientes, muy a pesar de que la sustancia que les estaba dando era absolutamente inocua y en sí misma no causaba ningún daño, pero el daño lo causó apartándolos de su tratamiento eficaz y pidiendo que acudieran. Pero lo que les decía, muy bien, ¿no? ¿Qué pasa si es médico? Porque tenemos muy claro que si no es médico es un delito de intrusismo, y que además es un delito de intrusismo en el ámbito de las pseudoterapias, en el ámbito de la pseudociencia o en cualquier otra especialidad, ¿no? Pero si es médico, yo creo que aún cabe mayor reproche, porque dices, el otro está haciendo su comercio y su negocio, pero usted también, que usted sabe, tiene conocimientos, lo que no puede hacer es abusar de esta manera, porque decimos, es que tienen que estar informados los pacientes.
Pues sí, se les debe de informar. Pero se les debe de informar y no desinformar y confundir, que es lo que generalmente se hace a través de esa literatura pseudocientífica, que es confundir y generar en el paciente la expectativa de que aquello sí que realmente le va a curar y sí que realmente le va a ayudar. Cuando es verdad que muchas veces la medicina convencional pues, no puede ofrecer una solución porque hay patologías para las que no se pueden ofrecer soluciones. Al médico lo único que no cometerá será el delito de intrusismo. El resto, de lesiones, salud pública, estafa, también podrá cometerlo en función, obviamente, de los actos que realice. Pero luego también es muy importante tener en cuenta que el médico tiene una obligación especial de someterse y cumplir con las normas del Código de Deontología y con las normas profesionales. Y estas le obligan expresamente a indicar tratamientos basados en la evidencia científica o que tengan eficacia clínica y que esté demostrado. Y eso se consensúa no en la consulta inventándose un medicamento y diciendo, bueno, yo lo voy aplicando y esto me parece a mí que va bien. No, seamos serios. Se tiene que seguir el procedimiento adecuado para determinar si ese tratamiento puede o no aplicarse y que la comunidad científica lo explique. Y esas son las obligaciones que le impone la LOPS, que le impone el Código de Deontología, y además, si estamos hablando de supuestos en los que las terapias se pueden aceptar como complementarias, como indicaba la doctora, hay terapias que, pues sí, demuestran cierta eficacia y podrían aceptarse como terapias complementarias. Aquí, el Código de Deontología obliga a imponer un plus al médico, y es decir, si tú vas a aplicar una terapia como complementaria, no hay problema, pero tendrás que informar. La terapia complementaria deberá ser aceptada, porque no se vale que diga, no, yo te estoy diciendo que es complementario y te doy el MS. No se puede. Será aquello que tenga una eficacia demostrada para la patología. Y tendrá que informarle claramente de que ese tratamiento es complementario y que no debe abandonar el tratamiento principal o el tratamiento indicado con el nivel de evidencia que corresponda a esa patología. Es obvio que se debe respetar la autonomía del paciente. No con ello los médicos pretenden imponer ni anular a los pacientes como si fueran personas que no tienen capacidad ni competencia. Pero lo que se trata es de informarles debidamente y indicarles eso. Y además, una cosa que apuntaba la doctora, dice, en tono de mea culpa porque yo no pregunto. Es verdad que existe una obligación entre los médicos de coordinarse y sobre todo en los casos en los que se indican complementarias. Pero cuando se indican estas terapias, deberá ser el médico que la indica el que se coordine con el médico que lleva el tratamiento oncológico. Es verdad que muchas veces, me consta, que hay médicos que dicen, mira, yo de este tema no quiero saber nada. Por lo tanto, la parte idónea sería que enviara un informe explicando cuáles son los tratamientos que está dando para ver si causa alguna interferencia. Me dice que llevamos muy justos, así que voy a pasar rápido. En el tema de la publicidad, obviamente sí que existen unos límites, la publicidad tiene que ser veraz siempre, pero la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dice que no se podrá, digamos que, publicitar, y cuando hablamos de publicitar cualquier tipo de procedimiento, tratamiento que no tenga base de evidencia científica, y en la misma línea también sigue el Real Decreto por el cual se regula la publicidad con pretendida finalidad sanitaria, ¿no? Que también establece pues, una serie de prohibiciones en cuanto pues, a la indicación de terapias o publicidad sobre terapias que afecten a cuestiones relacionadas con el cáncer o prohibición de hablar de curación cierta, no tienen toda la relación en la norma. Pero en general lo que se prohíbe es que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no están respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración Sanitaria del Estado. Me referiré ya muy brevemente y rápido a lo que es el plan de gobierno, que también ha hecho referencia el moderador antes. En el plan de gobierno lo que se pretende, como ustedes conocerán, básicamente es dar información realmente y que los pacientes, los ciudadanos estén informados sobre cuáles son las terapias y cuáles no son las terapias que nos están indicadas. Dentro de ello han hecho un primer estudio, que es en la fase que están ahora, sobre las 139 terapias que se relacionaron en el año 2011 con la comisión creada al efecto de la valoración de terapias naturales del Ministerio, y ya han sido eliminadas 77 directamente sobre la base de que no existe ni una sola publicación en PubMed sobre su evidencia o sobre su indicación.
Estoy hablando pues, de medicina antroposófica o los cuerpos tibetanos que antes nos comentaban. El resto no quiere decir que esté demostrada su evidencia o su eficacia, hablamos de la acupuntura que está entre las de línea de estudio ahora, sino que simplemente se tendrá que ahora empezar un estudio a través de una red de agencias de calidad que se ha creado en el Estado para ver cuáles pues sí que gozan de esa evidencia o existen publicaciones que puedan ser indicadas o como tratamiento principal o como tratamiento complementario. Casi creo que acabarán siendo todas ellas como tratamientos complementarios. Entre estas medidas del plan de gobierno, una de las que apuntaban, ¿no? Pues es la modificación de diferentes normas que antes nos ha indicado él y que obviamente, por ejemplo, la de publicidad es obvio que es necesario una modificación, es del año 96 y la manera en que ha sufrido un cambio absolutamente desde los momentos del año 96 cuando se refería a una publicidad que se hacía en el periódico en una página a hoy que ya hay en internet y que por lo tanto la forma de publicidad es muy distinta y requiere de esta modificación. Pero yo creo que también habría que, no sé, plantear, ¿no? Un poco en las críticas que hacía antes, decir que creo que sería necesario ahondar un poco más en el ser más contundente desde la perspectiva penal con el delito de intrusismo cuando este afecta a la salud o a otros derechos también fundamentales, o bien también el plantearse y atreverse a decir vamos a regular de alguna manera todo este tipo de terapias para que incluso pues, cuando el acupuntor no sea médico, que pueda ayudar al acupuntor, pero que tengamos un poco definido cuál es la situación en esta vez. Pues ya sin más, muchas gracias por su atención.